Un buen día con todos, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Vamos a ir terminando ya cerrando esta perspectiva de la filosofía. Ustedes realmente tendrán filosofía solo este nivel más, así que no nos veremos más en esta materia. Pero vamos a continuar con una temática que estuvimos viendo el día de ayer. Vamos a ver si recordamos el tema. Quiero ver si estamos siguiendo los temas o no. Ayúdeme, Mario. ¿Cuál era el tema de la clase del día de ayer? ¿Cuál era el título? Pam, pam, pam. A ver, Mario. Ni idea, Licen. Pero dígame si estoy, no estoy. Cuando yo pasé la lista, sí me contestó. Sí. Eso. ¿Cuál era el tema? Ahí sí ya me complicó, Licen. Vamos a ver cuál era el tema, Bruce. El título del tema de la clase del día de ayer. La ataraxia. La ataraxia. No. El título. El tema. El tema. He traído mal el cuaderno. O sea, sí está bien su cuaderno, solo el tema está mal. Epicureísmo. Epicureísmo. Ya, bueno, como veo que estamos... Van a tener que subir los temas. Deme un segundo, Stephanie. Van a tener que subir los temas. No quería llegar a eso, pero lamentablemente no estamos siguiendo los temas. Vamos a ver, Stephanie, ¿qué me cuenta? El tema es el tratamiento del placer en Epicuro y Onfray. Muchas gracias. El tratamiento del placer en Epicuro y Onfray. Entonces, vamos a ir subiendo nuestros temas. Lamentablemente tendré que revisar si estamos o no anotando. ¿Quiénes han realizado? Sencillo, toman una foto, le suben y listo. Es importante que sigamos los temas. Algunos sí estamos en sintonía. Obviamente, por ahí le dicen, profe, nos saltamos un tema. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo es posible? Entonces, ahí podemos nosotros ir visibilizando por qué razón, cuál es la perspectiva. No se olvide, siga los temas. Yo les envié, no, el tema yo les digo siempre al principio de la clase. Obviamente paso rápido por el tema porque ya lo tenemos en el organizador. Si usted no tiene tiempo tal vez de copiar el tema, el profe dice, va muy rápido, simplemente abren los temas, subraya y ese estamos revisando, ¿sí? No se olviden. Vamos entonces a continuar. Vimos el tratamiento del placer en Epicuro y en Onfray. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Discutir el tratamiento del placer en estos dos autores. Revisamos el día de ayer el epicureísmo, es decir, la postura de Epicuro. Y quedamos nosotros con esta idea o con este concepto de ataraxia. Sí, tiene que ver la clase sobre la ataraxia, sí. O sea, sí se trata de esto, pero una cosa es lo que hemos estado revisando, lo que estamos viendo, y otra el tema. No se olvide de eso. Vamos con Michel Onfray. Antes de eso, vamos sintetizando. Ayúdeme, Shirley, ¿qué decía Epicuro sobre el placer? Si estamos dentro de esta perspectiva. Bueno, el placer dice que es la ausencia de dolor en el cuerpo y en la inquietud del alma. Es como una condición que no padece de ninguna turbación. Ya, entonces, a ver, aquí voy a ir sintetizando un poco algo. Para Epicuro, el placer es en lo posible evitar el dolor. El placer es aquello que nos lleva a la felicidad. Entonces, vamos viendo, Epicuro. Epicuro. No se olvide, Epicuro es un filósofo griego que principalmente fundó una escuela que llevaba su nombre.
Ahora, el placer, vamos a plantearlo así. Placer contrario o en contra de o opuesto a el dolor. ¿Sí? Contrario al dolor. Esto significa no es igual a, por si acaso, siempre les he dicho, pero de todos modos, por si acaso. ¿Ya? El placer contrario al dolor. El placer nos permite llegar a la felicidad. La filosofía de Epicuro es una filosofía que intenta mostrarnos esto que decíamos en clases anteriores. Es aquella filosofía que está basada propiamente en una vida feliz, en alcanzar la felicidad, en lo posible en llegar a la felicidad. ¿Cómo? Evitando el dolor. Principalmente alcanzando en lo posible el placer. Pero mi pregunta es justamente, ¿qué es este placer? ¿Qué es el placer para Epicuro? Ahí vamos con esto. ¿Qué es el placer? Liberarse de del miedo a la muerte, podría ser uno. Ya, tenemos dentro de la felicidad y esta consideración. Sí. Dígame. Y podría ser una expresión más allá de los límites. ¿Cómo más allá de los límites? O sea, por ejemplo, más allá que cualquier otra emoción, digámoslo así. Podría ser. Sigo sin comprender. ¿Cómo más allá de otra emoción? Eso es ataraxia. A ver, vamos con esto, ¿ya? Eso sí es lo que usted me está diciendo. Por medio del placer, debo alcanzar ataraxia. Y de ahí, obviamente, llego a ser feliz, ¿sí? El placer son cada una de estas cosas que a nosotros nos gustan, nos hace felices, nos motiva. Aquello que nos genera propiamente un estado de ánimo tranquilo. Ahora, ¿esto por qué nos lleva a la ataraxia? La ataraxia es propiamente la imperturbabilidad del ser. Es este estado mental de tranquilidad. Y de ahí sí, para alcanzar el estado mental de tranquilidad, es decir, para alcanzar la ataraxia, hay algunas condiciones para alcanzar esta. Una es librarse del miedo a la muerte, otra satisfacer los deseos básicos y otra cultivar la amistad. Por lo tanto, ¿qué es el placer para Epicuro? Si por medio del placer yo llego a la ataraxia. El inicio y el fin de una vida feliz, podría ser. El inicio y el fin de una vida feliz. Digamos que más que el inicio y el fin es la forma para alcanzar la felicidad. O sea, si yo digo, ¿cómo puedo alcanzar la felicidad? Para Epicuro, a través del placer. Pero no es un placer únicamente con esta perspectiva que nosotros a veces podemos entender. El placer solo del individuo, que yo lo que hago, lo que me gusta y el resto no me interesa. No va por ahí, sino que lo placentero para Epicuro es sobre todo aquello que le lleve a estar tranquilo, a estar calmado, a que no nada de lo externo me perturbe. Es el camino, digamos así, es el camino para alcanzar la ataraxia y de esta forma, evidentemente, alcanzar una vida feliz. No diría que es el principio ni el fin esencialmente, sino principalmente el camino, la forma por la cual yo alcanzo. Y directamente es un trabajo de todo el tiempo. ¿Y por qué el placer y no la racionalidad? Podrían preguntarse ustedes. Porque hay cuestiones que son más básicas, según Epicuro, que la propia perspectiva de alcanzar el conocimiento. Y es, por ejemplo, satisfacer los deseos básicos, las necesidades básicas, el comer,
la vivienda, todos estos elementos. Marx decía algo parecido. Marx pensaba que, a ver, antes que las personas puedan entender su realidad, hay que darles de comer. Si no, ¿cómo? Es prácticamente lo que está diciendo Epicuro. Hay cosas que son más necesarias que otras. Y una de las cosas más necesarias es satisfacer nuestras necesidades o consideraciones básicas. Por lo tanto, eso es placentero. Eso me genera placer. Satisfacer estas perspectivas básicas, de estos elementos básicos. Por lo tanto, si yo satisfago estos elementos, llego a satisfacer estas necesidades básicas, llegaré a un estado mental de tranquilidad porque no necesito más. Y soy feliz, por lo tanto. Según Epicuro, pues, pueden criticar esta postura, pero según Epicuro. Y hay unas condiciones. Por lo tanto, las condiciones son lo propiamente que me puede llegar a satisfacer, a llegar a ser placentero propiamente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces, ¿qué es el placer? Tratar de alejarme lo más posible de las cosas que me causan dolor. Todo aquello que me hace bien. Eso es lo placentero. Y eso placentero, aquello que me causa bien, que me hace sentir bien, que me evita todo dolor, no es individual, es de todos, debe ser para todos. Y lo más importante es que se pueda vivir en comunidad, es decir, en relación con los demás. ¿Cómo soportamos mejor nuestros dolores? A veces nos han enseñado comúnmente que debemos evitar los sentimientos, alejarnos de estas perspectivas, o tal vez generar una introspección. Pero para Epicuro, la mejor forma de conllevar todos este tipo de dolores es con los demás, comunicándonos, diciendo, opinando, dando nuestro punto de vista. Así nos liberamos de estos dolores y nos generamos en esta consideración mayormente placer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo placentero? Evitar el dolor, principalmente para Epicuro, es aquello que nos causa bien, y son tres cosas principales para llegar al estado mental de tranquilidad que veíamos: satisfacer necesidades básicas, librarse del miedo a la muerte y cultivar la amistad. Todos estos elementos, si cultivamos la amistad, si nos dejamos de pensar en esta perspectiva de la muerte, de tener miedo a la muerte, y satisfacemos las necesidades básicas, entonces estamos dentro del placer. Estamos llegando a la ataraxia. Y por ende, estamos en lo posible alcanzando la felicidad. La felicidad absoluta no existe en esta vida, pero es un camino para llegar a. Momento que llegamos a la ataraxia, estamos más cerca de la felicidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud aquí? Algo que no quede claro. Algo que se deba repetir. Está claro el punto del epicureísmo. Podemos definir entonces al placer, como les digo, opuesto al dolor. ¿Qué es el dolor? Todo aquello que me causa a mí malestar, que me angustia, que me molesta, que no me permite estar tranquilo. Y el placer es aquello que me lleva a la tranquilidad. Vemos tres cosas que nos puede llegar a la tranquilidad y en lo posible así ir alcanzando la felicidad. Vamos a ver qué nos dice Onfray, entonces, dentro de esta perspectiva. Michel Onfray es un francés, filósofo que ha retomado el pensamiento hedonista en la actualidad como su alternativa de la vida en las sociedades contemporáneas. Onfray plantea que la tarea central de toda persona debe asumir propiamente la consecución del goce y del placer. Ha tomado esta perspectiva. Vamos a ver con qué enfoque, no necesariamente con el mismo de Epicuro. Si vemos en Epicuro, aun cuando hay que satisfacer ciertas consideraciones propias, es un análisis filosófico, es decir, es un análisis racional. Está dándose cuenta que hay cosas más importantes y cosas menos importantes. Entonces, basémonos en las cosas importantes. Vamos a ver qué dice Onfray. Su pensamiento se caracteriza por vincular los siguientes elementos. Primero, la filosofía trágica.
Onfray toma como punto de partida la idea de la muerte y la finitud del ser humano. Esto es, y sostiene, que no hay posibilidad de trascendencia para el ser humano. ¿Qué piensan ustedes sobre la trascendencia del ser humano? ¿Alguien no comprende el concepto trascender? Voy a ponerlo de otra forma. La vida después de la muerte, por ejemplo, es una forma de trascendencia. Que hay algo más allá de los límites naturales. Que si usted muere, entonces va al cielo. O si no, va al infierno. O si no, va a conocerles a sus abuelitos. Para la perspectiva de Onfray, como es una filosofía trágica, no existe nada después de la muerte. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí existe algo después de la muerte? ¿O no hay nada? Bueno, ya vamos después a esto. ¿Qué opinan? Opinen. Son temas que deben inquietarnos a todos. ¿Qué hay después? Dicen, es que cuando le dijimos que había nada, me dijo que defina nada, entonces me quedé ahí mismo. Bueno, vamos. Esta postura, cuando hablábamos nosotros de Sartre, hablábamos de esta perspectiva. Pero él dice que después de la existencia hay nada. Ahora, asumamos que la nada es la imposibilidad de ser. ¿Qué quiero decir? Pongamos el ejemplo que es complejo, pero pongamos un conjunto vacío. ¿Qué es un conjunto vacío? Aquel conjunto, aunque no sé cómo, pero es un conjunto donde dentro no hay ningún tipo de objetos. Asumamos que eso es la nada, ¿ya? Asumamos como premisa que eso es la nada. ¿Por qué digo asumamos? Porque si vemos un conjunto vacío, de por sí mismo, en el momento que yo estoy diciendo un conjunto, yo estoy diciendo algo, ¿sí? Pero vamos a asumir que esto es la nada, ¿ya? Algo que dentro está vacío, no tiene ningún objeto. Dice Onfray que el momento que morimos, el ser humano, después vamos a un espacio donde no hay nada, es decir, no hay trascendencia, el ser humano solo es materia y se queda como materia, su cerebro se apaga como un computador y pasa a ser materia. Nada más. A eso me refiero, ¿sí? Vamos a asumir con esto. Partamos de esta premisa. ¿Ahí qué me dirían? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sucede esto o hay algo después? No sé si me explico, Stal. Vamos a asumir esta premisa. Que la nada es esto, que no hay alma, que no sale el alma de su cuerpo, que simplemente el momento que se muere, su cerebro se desconecta y se vuelve materia, como inerte. ¿De hecho? ¿Qué piensa ahí, Stalin? Pero, profe, es que ahí depende de cada postura, de cada religión que tenga. Por eso le digo, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensan ustedes? En mi caso, como yo sí creo en Dios, pues creo que se van a un purgatorio y son juzgados. ¿Ya? O sea, pero no termino de convencer. ¿Ya? Entonces, por eso no sé si decirle que pasa eso, ¿no? Porque yo tampoco no sé. No termino de convencer. Pero le genera incertidumbre, ¿no es cierto? O sea, no le termina de convencer si que realmente va al cielo, al purgatorio, al infierno, lo que sea, pero no le termina de convencer. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién más? Bueno, vamos a partir de esto. Mariu. Bueno, yo pienso que es exactamente como dijo, como una computadora, se apaga y ya está. Así. ¿Usted sí cree que simplemente nos apagamos y ya está? Sí. ¿Y qué pasa con todos estos recuerdos, memorias? Todo lo que está en nuestro cerebro. Yo creo que se queda en el cerebro, pero como ya no hay conciencia, por así decirlo, pues se quedan ahí almacenados a lo mejor. Ya, bueno, ya, digamos que es como un disco duro. El momento que se daña la computadora, todavía la información está ahí, pero ya no puedo acceder. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Otra opinión? No importa la opinión religiosa que tengan, pero opinen. ¿Qué creen ustedes de lo que dice? Filosofía trágica, dice Onfray. ¿Por qué dice filosofía trágica? Prácticamente está diciendo, es más trágico
Y obviamente es mucho más trágico asumir que no existe nada después de la muerte que creer que hay un cielo. ¿Por qué? Miren, si ustedes son creyentes y dicen, bueno, yo después de esta vida voy al cielo, es mucho más fácil. No sé cómo decirlo, no hay nada trágico ahí, porque si yo he realizado mi vida bajo los parámetros que me piden, entonces después al morir voy a ir a un mejor lugar. ¿Qué problema hay? ¿Dónde está el problema? En al asumir que no hay nada después. Entonces, ¿para qué hago? ¿Para qué trabajo? Primera postura de Michel Onfray, filosofía trágica. El punto de partida es la muerte y la finitud del ser humano. No hay posibilidad de trascendencia, nada trasciende, simplemente vivimos en esta realidad. Vamos a ver qué propone. Segundo punto, filosofía autobiográfica. Su estilo de escritura y de comunicar las ideas parte de notas autobiográficas. Onfray asegura que la filosofía no se puede separar de la vivencia diaria. Por eso el ejercicio de la filosofía implica transformar la vida personal. Es propiamente algo que yo les decía en Sartre, la vida no tiene sentido. Como la vida no tiene sentido para este filósofo, es decir, no hay trascendencia, no hay nada después, por lo tanto, debemos nosotros darle sentido. Y la filosofía de Onfray parte de la autobiografía, del entendernos a nosotros mismos todo el tiempo. Alguna vez, alguno de ustedes habrá hecho y seguiría un diario de su vida, y más para contar cuestiones, por decirlo así, triviales de sus encuentros amorosos y demás perspectivas. Pero más allá de esto, la autobiografía, el diario, ¿qué permite? Ir comprendiendo, dándole sentido a la vida. Ir proponiéndome posturas en las cuales yo pueda decir de aquí a mañana, de aquí a 3 días, de aquí a en un mes, de aquí en la universidad voy a hacer esto. No importa que no se cumpla, porque ¿qué es lo más trágico que nosotros a veces nos planteamos? Yo quería hacer esto y no lo logré. Entonces llego a una cierta edad y veo que ha sido triste mi vida porque no cumplí mis objetivos. No ese es el punto en esta autobiografía sobre todo. Es el irnos entendiendo todo el tiempo en nuestra vida, con nuestros cambios de humor, de estado, de perspectivas. Es tratar de realizar este ejercicio, de escribir sobre lo que yo soy. ¿Qué es lo que creo yo que más nos cuesta? Yo les pregunto y les he preguntado, ¿quién soy? Y como pregunta, que se hagan ustedes mismos. ¿Qué tienden a responder para contestar y para presentar el trabajo? Soy estudiante de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. Tengo, qué sé yo, la edad que tenga. Y ya, esa es su autobiografía. Se la cuentan en un segundo. ¿Qué pasa con lo que les gusta hacer? ¿Qué pasa con lo que les enoja? Todo es bonito también en sus autobiografías. Entonces, soy una persona alegre que intenta convivir con los demás. ¿Qué pasa con sus miedos? ¿Qué pasa con las cosas que les causa incertidumbre? Es parte de la filosofía relacionarlo con la vida según Michel Onfray. Y el hacer una autobiografía no es solo mostrar las cosas bonitas, lo que he alcanzado, lo que he podido hacer, sino todo aquello que nos causa miedo. ¿Por qué? Y aquí vamos a este punto. La filosofía como terapia, filosofía terapéutica. El pensamiento de Michel Onfray pretende ofrecer una alternativa al sufrimiento humano. Y por eso el fin último de la filosofía es el anhelo de encontrar la felicidad. No el de alcanzar el conocimiento, sino el de encontrar la felicidad. Por eso esa imagen que vemos ahí, ese GIF. ¿Qué quiere decir principalmente? Que la filosofía no es la búsqueda de un conocimiento superior ni nada por el estilo. La filosofía debe ayudarnos a superar el sufrimiento humano. Todos tenemos un sufrimiento. No sé qué voy a hacer mañana, tal vez. Alguna persona no sabe cómo va a conllevar, recordemos un poco esto de ciudadanía y el tema del feriado bancario. Muchas personas no supieron qué hacer después de la deuda que tenían.
decidieron que ese era el fin. Todo tiene una solución si sabemos buscarla. De todos modos, la filosofía terapéutica plantea que la filosofía debe ser el camino por el cual o el fin último de la filosofía debe ser el alcanzar la felicidad. No se olviden esto. Entonces, recapitulo. La filosofía trágica para Onfray, lo único que tenemos es esta vida, nada más. No esperen que después de la muerte voy a encontrar la satisfacción y voy a encontrar todos los placeres, entonces debo inhibirme y vivir mi vida de forma triste y oprimida porque después de la muerte hay una mejor vida. No, vivamos el momento, lo que estamos de esta vida, lo que vivimos hoy. No con excesos, obviamente. Shirley. Dicen, o sea, primero va la filosofía trágica y después podemos encontrar la filosofía terapéutica. Digamos que no es que va uno después de otro. Son elementos, son características de la filosofía de Onfray, ¿sí? No lo vamos a poner en escala de valor ni lo pongan como que son pasos a seguir. Es decir, primero yo asumo esto, luego asumo lo otro. Son elementos que pueden darse conectados, ¿sí? Puede ser que yo ya me haya dado cuenta que en esta vida no hay nada más y ya he realizado la perspectiva de entender que la filosofía me puede alcanzar o llevar a algo más, sino que todos estos elementos son características de la filosofía de Onfray. Son las perspectivas que Onfray ha dado como elementos puntuales de la filosofía en cuanto a tratamiento del placer, ¿sí? A diferencia de Epicuro, o tomando también cosas de Epicuro, la perspectiva no es solo colectiva, sino aquí es principalmente mía. El darme cuenta de que no hay nada más. Y como no hay nada más, entonces no me hago problema. A ver, no voy a estar esperando que venga esa otra vida. Voy a trabajar hoy, porque ya sé que no hay nada más. Como sé que no hay nada más, debo trabajar ¿en quién? En mí mismo. Por eso autobiográfica. ¿Por qué debo trabajar en mí? Si yo asumo que no hay nada más, entonces debo ir guiando mi propia vida. Y como guío mi propia vida, la búsqueda es la felicidad. No puede ser lo trágico. Tiene que ser la felicidad. Y esa felicidad es una búsqueda constante de la filosofía, el fin último de la filosofía. Puede ser que yo me dé cuenta primero que lo que debo alcanzar es la felicidad, pero no sé cómo. Entonces, busco en la filosofía ese cómo. Y de ahí puede ser que a través de esa búsqueda de la felicidad me dé cuenta que mi vida es finita. No son pasos, no es que usted... A ver, algo que debemos criticar, y yo soy muy crítico en esta perspectiva, ustedes deben haber visto esos libritos de autoayuda. Las 10 formas de alcanzar la felicidad, ¿sí? Los 10 pasos para alcanzar el éxito total. Hay unos cuantos iluminados que nos dan unos libros sobre estas cosas. No está en ese punto Onfray. Onfray es un filósofo, no un guía espiritual. Entonces no le va a dar pasos, no va a decir, primero usted asume que es finito y luego va a la autobiografía y luego va a la filosofía como terapia. No, puede darse de cualquier forma. Lo importante es que asuma que estos elementos son los que guían a la filosofía. Y finalmente, otro elemento importante, vamos a irlo puntualizando. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque Michel Onfray y algunos filósofos están dentro de la perspectiva que se llama la filosofía como consultoría. Se llama la consultoría filosófica o la filosofía como aquella que nos puede guiar, ¿sí? No es psicología, no es que le van a decir, bueno, usted debe tomarse estas pastillitas y soluciona su existencia. Bien, jóvenes, vamos a terminar ahí esta clase. Continuamos la siguiente en cuanto a este tema.